Bueno, hoy vamos a ver el tema de displasia de cadera en el adulto. Esta patología es relativamente poco frecuente, pero es una de las principales causas de coxartrosis en el adulto joven. La clínica es muy amplia y pueden abarcar desde afectaciones que inciden solamente en la anatomía del cotilo y su desarrollo. Y van desde una pérdida de cobertura del acetábulo, deformación del fémur proximal, hasta una inestabilidad completa de la articulación de la cadera. Esta entidad inicia generalmente en etapas de formación del esqueleto. Por esto se lo ha denominado displasia del desarrollo, y las manifestaciones clínicas pueden empezar incluso después de que ha terminado la maduración de esta articulación. Hay que discernirlo y diferenciarlo de enfermedades como la de Perthes o las epifisiolisis, que pueden simular una cadera displásica, pero el tratamiento obviamente hay que dirigirlo de diferente forma. De modo que la displasia del desarrollo se considera consecuencia de presiones excéntricas de la cabeza femoral durante el último mes de gestación. La displasia del desarrollo puede producirse incluso sin haberse luxado la cadera, es decir, que durante todo el desarrollo del acetábulo y del fémur puede producirse esta alteración, lo que nos va a llevar a una coxartrosis precoz, que es lo más frecuente. La incidencia de la cadera displásica es muy variable en cada país. Hay países en los que se considera una epidemia, hay otros países en los que casi no se ve, y en función a esta distribución se debe pensar más o menos en el diagnóstico, ¿no? En países como Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia alcanza el 0.1%, y en Dinamarca llega hasta un 4%, a pesar del screening que se les hace a todos los recién nacidos. Y bueno, los factores de riesgo para que se produzca la displasia es ser mujer, primípara, es mucho más frecuente en mujeres caucásicas, y en presentaciones podálicas y gemelares también, como se ve acá en el dibujo. La hiperflexión que se produce en la cadera presiona tanto la cabeza y el cuello femoral contra el acetábulo, y se produce la displasia en el cotilo, ¿no? Antecedentes familiares también juegan un papel importante en la producción de la displasia, todo que nos lleva a la coxartrosis. Generalmente el cotilo o el acetábulo displásico tiene una anteversión, pero se puede encontrar una retroversión hasta un 33% de los casos. Esto hay que tenerlo en cuenta al momento de la planificación. Aparte de la anteversión, se produce una lateralización de la cabeza del fémur. Junto con ello, una lateralización y alteración del offset femoral. Hay una disminución de contacto articular justamente por la lateralización, por lo que el labrum soporta una mayor concentración de fuerzas. La cabeza del fémur impacta directamente sobre el labrum. Recordamos un poco lo que es la ley de Wolff, que dice que una estructura ósea, cualquier hueso que se someta a presiones distintas a su función original, se reestructura. Y este es el caso del borde superolateral del acetábulo. Al haber una presión mayor, a veces se modifica, digamos, la forma. Lo mismo pasa con el fémur. Al redistribuir la carga, este adopta una forma de coxa valga generalmente, y el trocánter mayor se desplaza, digamos, hacia posterior. Así tenemos una cadera CAM o pincer, dependiendo de la alteración que tengamos. Generalmente en la displasia de cadera podemos ver una cadera CAM y pincer, una mixta.
que lo que va a hacer es crearse una especie de jiba a nivel del cuello y la cabeza femoral, y lo mismo en el borde superolateral del acetábulo, que va a provocar un impingement femuroacetabular. Esto va a producir obviamente dolor al paciente y es el principal motivo de consulta inicialmente. El acetábulo va a estar aplanado y lateralizado, y obviamente a medida que evoluciona esta enfermedad o esta patología, se hace insuficiente en la parte superoanterior del acetábulo, haciéndolo proclive a subluxaciones y luxaciones. En cuanto al fémur proximal, la cabeza del fémur sufre una alteración en la estructura. La cabeza generalmente tiende a ser más pequeña, un cuello corto y anteverso, y la angulación es muy frecuentemente una coxa valga, pero también hay un porcentaje en la que se puede producir una coxa vara. Y el trocánter mayor está desviado hacia lateral, como había comentado. Esta forma del cuello y de la cabeza del fémur es muy característico y se lo ha denominado fémur en cacha de pistola, que es similar a las pistolas antiguas que, bueno, como se puede ver en la imagen, muy característico de una displasia de cadera. En este trabajo nos exponen las anomalías más frecuentes, digamos, que se encuentran en la displasia de cadera. En un 92% deformidades femorales proximales, siendo la coxa valga muchísimo más frecuente que la coxa vara, pero igual hay que tener en consideración que puede existir una coxa vara. La deformidad de la cabeza femoral en un 72% y la reducción del offset en un 71%, que hay que tomarlo en cuenta al momento de la planificación. En cuanto a la clínica, es una coxartrosis básicamente secundaria y no difiere de la coxartrosis primaria. La presentación es más precoz que una coxartrosis primaria y hay que tomarlo en cuenta. Es decir, que hay casos en los que los pacientes, o la mayoría de los casos, son pacientes jóvenes, entre la cuarta y quinta década de la vida, y la sintomatología es insidiosa. Algo muy característico es que los pacientes, por el acortamiento del miembro, pueden deambular con cojera, y el signo de Trendelenburg es muy característico. Entonces, en consultorio podemos encontrar a un paciente joven con un dolor progresivo que aumenta con la actividad. Generalmente refiere a un dolor inhabilitante a nivel de la ingle, y es mucho más intenso cuando se produce hiperextensión y rotación lateral de la cadera. Esto obviamente por el desplazamiento hacia posterior del trocánter mayor. Muchas veces se produce lesión del labrum. En este caso, al llevar la pierna a una flexión y una rotación interna y leve aducción, va a producir un súbito dolor en la ingle. Como se puede ver acá, la prueba del pinzamiento labral se lo rota interno previo a una flexión de cadera, y el paciente va a referir un dolor agudo, súbito en la ingle. La prueba de la inestabilidad articular anterior se la hace en decúbito dorsal, y la idea es una rotación externa y una extensión de la articulación de la cadera. Mediante esta maniobra, el paciente lo que refiere es una especie de aprehensión. Nos puede referir que siente que se le sale la cadera del lugar. Igual, signo muy característico de una displasia. En cuanto a la exploración física, hay que evaluar la marcha. Generalmente estos pacientes tienen una marcha claudicante con un patrón de Duchenne muy característico. Hay que medir la longitud de las extremidades por este motivo. Por la falta de uso, se puede mostrar o se puede evidenciar, mejor dicho, una hipoplasia muscular. Por eso hay que valorar igual la potencia muscular y los arcos de movilidad.
Esto porque si el paciente no refiere dolor, no se indica la cirugía y se lo podría compensar con algún tipo de realce en el calzado. Pero eso, bueno, hay que verlo con toda la sintomatología. El signo de Trendelenburg es muy característico de esta patología, y para entenderlo, lo que debemos conocer es la palanca de Pauwels, propuesto por este cirujano, donde dice que el centro de gravedad de una persona está a nivel de L4, y a partir de este centro de gravedad el peso se distribuye de manera uniforme entre ambas extremidades. Pero al descargar o al pedir al paciente que realice una carga monopodálica, se crea una balanza, siendo el eje el centro de rotación de la cabeza femoral, y el aparato abductor tendría que hacer una fuerza de 3 veces el peso del cuerpo para mantenerla horizontal, ¿sí? Acá vemos que el miembro que se levanta del suelo sufre una contracción con acortamiento de sus fibras del aparato abductor, y del lado contralateral se produce igual una contracción, pero es una contracción isométrica, esto para mantener horizontal la pelvis, de modo que es fundamental la funcionalidad de ambos glúteos medios para poder mantener esta horizontalidad. Una persona que no tenga ningún tipo de alteración en el aparato abductor, cuando realiza una carga monopodálica, toda la pelvis se queda horizontal, justamente por la contracción unilateral del aparato abductor, ¿sí? Pero en un paciente con deficiencia del aparato abductor, ya sea por alteración del offset o algún tipo de lesión neurológica del glúteo medio, en este ejemplo, por ejemplo, la paciente está con carga en la pierna derecha. Al tener todo el peso del lado derecho, la contracción isométrica del glúteo medio del lado derecho logra mantener horizontal la pelvis. Pero cuando carga todo el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda, que es el lado lesionado, el glúteo medio lesionado no tiene la capacidad de mantener la contractura isométrica de este músculo, por lo que toda la pelvis bascula y cae, y el paciente inclina el cuerpo hacia el lado lesionado. Este es un algoritmo de lo que más o menos pasa en la fisiopatología de la displasia de cadera. Cuando existe falta del desarrollo del techo acetabular, puede haber directamente una inestabilidad articular, o puede progresar de manera insidiosa, digamos, con desplazamiento ventrolateral de la cabeza del fémur, la deformación progresiva de la cabeza del fémur en valgo y la anteversión. Y bueno, esto lo que va a producir es un esfuerzo de cizallamiento del borde acetabular. Inicialmente lo que pasa es una hipertrofia del labrum, pero si estas cargas de cizallamiento continúan, pueden producirse microtrauma articular, porque el labrum, al desprenderse del borde acetabular, suele desprenderse con un fragmento óseo, y este fragmento óseo intraarticular lesiona la parte articular, digamos, y nos va a producir una degeneración articular, ¿no? Si los daños son solamente labrales, se va a producir una degeneración mixoide del labrum. Muchas veces lo que se ve es un quiste periférico, que es bastante característico.
Y al producirse un daño labral se pierde la función de sello articular. Esto sabemos que una articulación se nutre por imbibición, por el cambio de presiones. Al no tener este sello articular, se va a producir menor lubricación e incremento de la inestabilidad, sobrecarga mecánica y obviamente la degeneración articular. Para realizar un diagnóstico adecuado, nos valemos de varias mediciones para determinar si es una cadera displásica o no. El primer ángulo que medimos es el ángulo de Weber o ángulo centro-borde. En una proyección anteroposterior se localiza el centro de rotación de la cabeza, y a partir de este centro de rotación se traza una línea vertical hacia cefálico, y lo que se toma es se realiza otra línea desde el centro de rotación de la cabeza femoral al borde superolateral del acetábulo. Esto nos va a dar una idea de lo que es la cobertura acetabular normal. Si este ángulo mide menos de 20 grados, es diagnóstico de displasia de cadera. Si es más de 25 grados, se considera normal, y el borderline es entre 20 y 25 grados. El ángulo de Le Quesne, que es una proyección de un perfil falso, en realidad debería ser prácticamente una proyección oblicua, es similar a la anterior. Se localiza la cabeza femoral y el centro de rotación. De la misma forma se traza una línea vertical y una línea que llegue justo al borde superoanterior del acetábulo. Este valor debería ser superior a los 25 grados para considerarlo normal. Si es menos de 20 grados, estamos ante una displasia de cadera, que junto con la anterior medición tendríamos un diagnóstico bastante acertado. Otro ángulo que se puede medir es el ángulo de Tonis. Esto mide la horizontalización del techo acetabular. Lo que hacemos es trazar una línea de referencia interlágrima y trazar una línea paralela a esta a nivel o sea, tomando como punto de referencia el borde inferomedial del acetábulo. ¿Sí? Se traza la línea horizontal y se traza otra línea que una el borde superoexterno. Si es menos de 10 grados, igual estamos ante una displasia de cadera y la evidente horizontalización del acetábulo. El ángulo de Sharp lo que nos muestra es una estimación de la inclinación de la cavidad acetabular. Este ángulo debería ser más o menos entre 40 y 50 grados. Un ángulo mayor a 50 es considerada como parte de una displasia de cadera. El índice acetabular de anchura y profundidad nos muestra la profundidad que tiene la cavidad acetabular. Esto es un cálculo, en realidad se realiza midiendo el borde inferomedial y el borde superoexterno del acetábulo. Esto se mide en milímetros y se traza una línea perpendicular a partir de esta hasta el fondo del acetábulo. Se divide estos valores, ¿sí? Y se lo multiplica por 100. Un valor menor de 250 se considera una displasia de cadera, estaría la profundidad disminuida, digamos. ¿Sí? Para la planificación, lo que usamos primero hay que calcular el centro de rotación. Para esto usamos los 5/5 de Ranawat, como ya habíamos explicado en la clase de planificación. Una vez ubicado el centro de rotación, hay que medializar lo que es la cabeza femoral, porque generalmente está lateralizada. Hay que tener el cuidado de no sobrefresar
demasiado el acetábulo, al no tener un continente estructural, digamos, hacia proximal, se puede llegar a fresar una cavidad muy grande. Por eso se tiene que ir con la planificación de usar un injerto autólogo o algún tipo de cuña metálica. Eso dependiendo del material del que dispongamos. Se debe restituir la longitud del miembro afectado. Para esto lo que podemos hacer es trazar una línea interlágrima y una línea que alcance hasta la punta del trocánter mayor de ambos trocánteres. La diferencia entre estas dos líneas es la que se debe restituir para devolver la longitud al miembro. Obviamente no podemos devolver una longitud muy, muy grande, porque se considera que después de los 4 centímetros de longitud se puede producir algún tipo de lesión neurovascular. Para esto se planifica la cirugía con una resección, una cuña resectiva ósea, puede ser del fémur proximal y distal. Eso depende ya del cirujano. Existen varias clasificaciones para la displasia de cadera. Una clasificación que ya no se usa mucho es la de Tonis, que se asemeja más a una clasificación de artrosis. Lo que destaca, digamos, es la afectación o no de la esfericidad de la cabeza y el adelgazamiento del espacio interarticular. Esta clasificación no se usa mucho, pero bueno, está ahí para conocerla. Otra clasificación que sí usamos, o se usa más frecuentemente, es la de Crowe, que se basa en la subluxación o luxación de la cabeza femoral en relación al diámetro vertical de la cabeza del fémur. En la clasificación de Crowe tipo 1 existe una subluxación y se toma el diámetro vertical de la cabeza como referencia. Si esta subluxación es menos del 50%, tenemos una Crowe 1. En la Crowe 2, la luxación o la subluxación va desde el 50 al 75% del diámetro vertical de la cabeza. Acá se puede ver ya una lesión un poco más grande de lo que es el techo del acetábulo. La Crowe 3 es una luxación de entre el 75 y el 100% del diámetro vertical de la cabeza. Ya se empieza a formar un neocotilo más proximal en el ilíaco. Y en la Crowe 4 es una luxación total, más del 100% del diámetro vertical de la cabeza. Una clasificación más actual es la de Hartofiliakidis, que se basa igual en la subluxación y la luxación de la cabeza femoral. La de tipo A es una subluxación solamente sin abandonar completamente el cotilo. La de tipo B es una subluxación baja y la de tipo C es una subluxación alta, que está completamente fuera del acetábulo. La de tipo B tiene una subdivisión, esto en función a la superposición del cotilo verdadero y el cotilo falso. ¿Cómo se hace esta medición? Se toma el borde superoexterno del verdadero cotilo, del cotilo real, hasta el borde inferior de la lágrima. Esta distancia correspondería a nuestro cotilo verdadero. Y el cotilo falso se toma igual desde el extremo superior del cotilo verdadero hasta el extremo inferomedial del cotilo falso o el nuevo cotilo. No nos importa si la cabeza femoral empezó a horadar a proximal, esto no se lo toma, solo se toma la superposición entre las dos estructuras, ¿no? El cotilo verdadero y falso. Si esta superposición es más del 50%, existe más superficie de contacto entre el cotilo y la cabeza, estaríamos ante una clasificación tipo B1. Pero si esta superposición es menos del 50%,
es decir, que la cabeza femoral está muchísimo más ascendida y casi no hay contacto con el cotilo verdadero, estaríamos con la clasificación B2. La de tipo C también tiene una subdivisión, 1 y 2. La clasificación de tipo 1 considera que se produce una nueva articulación, un neocotilo o paleocotilo en el ilíaco. Y en la de tipo 2, el fémur está sin articularse, está totalmente desprendida de la articulación. El tratamiento para esta patología va desde un tratamiento conservador ante pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología, un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo y un tratamiento quirúrgico a cielo abierto. Esto va a depender del grado de compromiso que tenga la articulación. Una articulación displásica que se haga sintomática en cualquier punto de la vida siempre lo hace tributaria de un tratamiento quirúrgico. El tratamiento se empieza o se inicia con tratamientos no farmacológicos y farmacológicos. Perdón, entre los tratamiento no farmacológico se le indica al paciente llevar una vida, digamos, saludable, con fisioterapia, ejercicio de bajo impacto, bajar de peso, dispositivos de asistencia, algún tipo de andador, bastón, como para no sobrecargar la articulación, terapia ocupacional. Y en cuanto a lo farmacológico, se inicia siempre con analgesia simple, algún tipo de AINES a dosis baja. Si no tolera AINES y está anticoagulada o toma warfarina, se puede usar inhibidores de la COX-2. Si todavía es, digamos, muy grande el dolor, se puede usar analgésicos más potentes u opiáceos. Y en última instancia, infiltración con corticoides, aunque esto se ha visto que no tiene muy buenos resultados y solo acelera el proceso artrósico. Si no mejora con estos pasos, se va a una osteotomía, ya sea femoral o pélvica, o directamente a una prótesis total de cadera. El tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo se refiere a la artroscopía. La artroscopía está indicada generalmente a deformidades mínimas que causen un impingement femoroacetabular, en los que pueda existir algún tipo de defecto óseo intraarticular que esté produciendo dolor, o en la separación del labrum. Idealmente esto se lo hace en una mesa de tracción para aumentar el espacio intraarticular y tengamos una mejor visión. Se introducen, se realizan 2 portales para poder apreciar mejor ahí la cavidad articular, y se procede a la reparación del labrum o la resección de fragmentos óseos mínimos. Esto si es una deformidad mínima solamente. Las osteotomías pretenden corregir la deformidad y mejorar la congruencia articular, pero estas osteotomías, que son de conservación ósea, están restringidas a pacientes jóvenes con pocas alteraciones degenerativas, debido a que no corrigen un acortamiento, digamos, de la extremidad. Es más para lesiones leves, digamos, de la displasia de cadera. La osteotomía femoral pretende corregir lo que es la coxa valga o coxa vara en función de lo que se encuentre, pero actualmente no se usa si está sola, digamos, siempre se usa asociada a osteotomías pélvicas. Acá podemos ver una osteotomía varizante en un paciente joven, que bueno, dentro de todo tiene buenos resultados, pero si no es con una combinación de una osteotomía pélvica, a veces tiende al fracaso. Acá lo que podemos ver como ejemplo son osteotomías en B de Chevron, por ejemplo, que corrige
al fémur en el varo y en el valgo, y en la anteversión también. Pero esto se sugiere siempre combinarlo con una cirugía mayor, ¿no? Un reemplazo total de cadera. Se puede hacer una resección para un acortamiento de la extremidad, para restituir la longitud, una osteotomía en Z también, o una resección distal del fémur, acá sintetizada con una placa. Todo esto para restituir lo más que se pueda la anatomía original. Y las osteotomías pélvicas pretenden mejorar básicamente la cobertura acetabular de la cabeza femoral y su congruencia. No van a interferir, digamos, en lo que es la longitud del miembro afectado, así que tenemos cierta limitación. Por eso esto se usa o se indica en pacientes jóvenes. Tenemos varias osteotomías pélvicas, muchas se han dejado de usar porque se producen más complicaciones que buenos resultados, o tienden al fracaso a pocos años de haberse realizado la cirugía. Entre la más conocida, digamos, y la que más se usa actualmente es la osteotomía de Ganz, que es una osteotomía periacetabular que realiza 3 cortes. Lo interesante de esta técnica es que no interfiere con los ligamentos sacroisquiáticos también. De esta manera no produce tanta inestabilidad. Al realizar los cortes en el puis y a nivel del ilíaco, se reseca solamente, se realiza la osteotomía solamente a nivel del acetábulo. Se introduce una clavija o un Steinmann de un diámetro considerable, y lo que se hace es darle una rotación para mejorar el techo del acetábulo y la congruencia femoroacetabular. Esto, aunado a una osteotomía femoral, tiene muy buenos resultados. Al final, lo que se hace es la fijación con 3 tornillos. Con diversos trabajos que se han publicado, esta osteotomía en pacientes jóvenes tiene hasta un 90% de buenos resultados a 10 años. Eventualmente, de todas formas, progresan una artrosis y puede que tengan que ir a un reemplazo total de cadera, de todas formas. Para el tratamiento quirúrgico, disponemos de la artroplastía total, y bueno, la dificultad de la técnica va a estar en relación al grado de displasia de la cadera y la deformidad que se haya producido hasta el momento de la cirugía. Obviamente tiene una dificultad técnica mayor en luxaciones altas, porque es una cirugía bastante compleja. Disponemos de distintos tipos de implantes para esta cirugía, en función a lo que nos encontremos en cada cadera. Una opción quirúrgica es el injerto autólogo de la cabeza femoral como soporte proximal, como soporte superolateral del acetábulo. De esta manera restituiríamos parte del techo acetabular y se lo fijan con 2 tornillos. De todas formas, se ha visto muchas veces que este injerto a veces se produce osteólisis y una recidiva de la luxación. De todas formas, es una técnica que bien realizada tiene muy buenos resultados. Obviamente la restitución de la longitud y el centro de rotación de la cabeza femoral se tiene que hacer, ¿sí? Otra opción es la cuña metálica. Al no tener un soporte estructural proximal, podemos disponer de cotilos que tengan incluido una cuña, en este caso un defecto cráneo-dorsal, cráneo-ventral, craneal puro, y existen cotilos que están diseñados de esa manera. Es otra muy buena opción para
para abordar esta patología. Otra opción quirúrgica que se ha estado usando bastante es el cotilo jumbo, que es un cotilo particularmente grande y llega a una tasa de éxito de hasta un 98%, incluso a 7 años de seguimiento. Así que esta es una técnica ideal, me parece, para encarar esta patología. Acá tenemos varios ejemplos de lo que son la artroplastía total, la cuña de injerto autólogo, la cuña metálica, los cotilos especialmente diseñados para la displasia cadera con tornillos e injerto autólogo. Y bueno, básicamente es de tratar de restituir la balanza articular de la cadera.